Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proceso al que hemos denominado biblioterapia, un espacio en donde vamos a estudiar diferentes tipos de libros que nos pueden ayudar en nuestro proceso de crecimiento y transformación personal. Hoy, para iniciar este proceso, tenemos entre manos un libro que me pareció fascinante. A lo largo del tiempo hemos tenido la noción de que los seres humanos somos algo así como objetos defectuosos. Nos han hecho creer que somos piezas rotas que necesitan ser reparadas o controladas constantemente. El libro que revisaremos en esta sección nos ayuda a reflexionar precisamente sobre esta idea. Vamos a adentrarnos en la brillante obra de Carl Rogers, El proceso de convertirse en persona, para entender cómo se construye un auténtico renacimiento humano y el cambio de perspectiva que este autor plantea. HBR, Instituto de Formación Psicológica y Desarrollo Humano. Psychology for People in Movement. Este enfoque es sencillamente brutal, porque la pregunta principal que nos hacemos aquí no tiene absolutamente nada de técnico. Al contrario, es una pregunta profundamente humana. ¿Quiénes somos de verdad cuando nadie nos está mirando? Cuando Rogers publicó su obra, propuso una auténtica revolución. Se rebeló por completo contra el psicoanálisis ortodoxo y contra el conductismo más estricto de su época. Aquellas escuelas trataban a las personas casi como bombas de relojería, llenas de instintos destructivos, o como simples máquinas a las que podrías reprogramar. Viene Rogers, rompe con todo esto y nos dice: no, el individuo no es un problema al que haya que resolver, es un proceso vivo, fluido y sobre todo profundamente digno de confianza. Ahora bien, podríamos utilizar una metáfora preciosa. Imaginemos, no hace falta darle un manual de instrucciones a una semilla para que se convierta en flor, ¿cierto? Asimismo, la semilla ya lleva todo ese potencial codificado en su interior. Según Rogers, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Cada persona ya tiene dentro absolutamente todo lo que necesita para crecer, madurar y ser. No necesitamos que nadie nos inyecte la fórmula mágica desde fuera. Existe dentro de nosotros una fuerza constructiva impresionante, una tendencia autorrealizadora que es inherente a la vida misma y que solo está allí esperando las condiciones adecuadas para salir. Pero claro, llegamos a este punto y sería muy difícil no hacernos la siguiente pregunta. Si todos llevamos esa semilla maravillosa dentro, ¿qué es lo que nos frena? Y aquí está la clave. El verdadero obstáculo son esas pesadas fachadas sociales que arrastramos a lo largo de la vida, ya sea para evitar que nos hagan daño, para encajar en el grupo o simplemente para agradar a los demás. Nos vamos poniendo máscaras tremendas. Asimismo, un montón de deberías, impuestos desde afuera que acaban asfixiando nuestro núcleo positivo. Así que el verdadero reto de convertirse en persona, según el autor, no es añadirnos nada nuevo, sino encontrar la valentía para dejar caer de una vez por todas esas máscaras. Y es que, ¿qué ocurre cuando te pasas la vida escondiéndote detrás de una fachada? Pues que lógicamente te pones a la defensiva todo el tiempo. Las personas acaban encerrándose en cárceles creadas por su propio aislamiento. En este estado de rigidez constante se empieza a distorsionar la realidad, casi sin darse cuenta. Solo para proteger esa identidad estática y falsa, las emociones propias se empiezan a ver como algo lejano, como si no fueran de nosotros mismos. Es una desconexión brutal de la propia vida interna. Empiezas a percibirte como un producto ya terminado, cerrado, en lugar de verte como lo que realmente eres, como un río en constante movimiento. Para que visualicemos mejor esta rigidez, vamos a utilizar una imagen metafórica en la que el sufrimiento, la desconexión y los miedos actúen como un invierno extremo que nos congela.
Nos volvemos duros y gélidos, completamente incapaces de avanzar hacia donde realmente nos gustaría estar. Nos quedamos allí paralizados, así que el gran rompecabezas para cualquiera que se dedique a ayudar a otros o para una comunidad enfocada en el crecimiento como la nuestra, es cómo vamos a conseguir que ese enorme bloque de hielo vuelva a ser agua que fluya libremente. Aquí es donde comienza nuestro trabajo. Lo ideal sería agarrar este bloque de hielo a martillazos. Hay que ser sinceros, es lo que haríamos muchas veces. Por ejemplo, cuando exigimos que alguien cambie de golpe, cuando le juzgamos con dureza, lo único que conseguimos con eso es que se rompan y salten a pedazos por los aires. Cuando lo hacemos de esa manera, generamos fragmentación y muchísimo más dolor. El verdadero cambio psicológico, la transformación, el renacimiento, el que perdura, jamás se logra a la fuerza. La solución es totalmente distinta. Hay que ofrecer un sol cálido, un clima seguro. Porque cuando le da el sol a este hielo, no hay que empujar ni forzar nada. Simplemente empieza a derretirse a su propio ritmo, de la forma más natural del mundo. Entonces, la pregunta del millón es: ¿de qué está hecho este contexto que le permite a este bloque de hielo derretirse? Rogers, después de miles y miles de horas escuchando a personas en su consulta, recordemos que él llevaba 33 años de experiencia clínica cuando escribió este libro, propuso que ese clima capaz de derretir aquel hielo sin que fuera necesario cogerlo a martillazos y romperlo en pedazos se fundamentaba en 3 condiciones absolutamente innegociables. Si no existen estas 3 actitudes, el cambio profundo simplemente no va a suceder. Como Instituto de Formación Psicológica y Desarrollo Humano, nuestro objetivo es apegarnos a este tipo de principios para poder generar bases sólidas para nuestra comunidad, ya que estas van a ser los pilares de nuestro crecimiento. La primera es la autenticidad. Esto significa ser transparentes, ser reales, hablar con la verdad y dejarse de escudos o poses de superioridad. La segunda es la aceptación incondicional. Y esto es clave. Implica valorar a la persona por el simple hecho de ser quien es, recibiéndola sin juicios de valor, sin reproches por su pasado y sin ponerle condiciones. Y la tercera es la empatía. La capacidad tan valiente de meterse en el mundo interno del otro y mirar las cosas a través de sus ojos. Cuando conseguimos combinar estas 3 cosas, el hielo empieza a fundirse y los resultados son magia pura. Cuando alguien se siente aceptado de verdad, deja de malgastar toda su energía intentando sostener esas máscaras para defenderse de amenazas imaginarias, todo ese hielo se transforma en un río ágil, lleno de vida. Es pasar de estar completamente paralizados y rígidos a abrirnos a la experiencia. Decidimos sentir el presente y, lo más importante, empezamos a adaptarnos de forma súper creativa a cualquier sorpresa que nos tire la vida. Y al empezar a fluir de nuevo, entramos en una de las fases más relevantes de todo este viaje: el cambio radical en nuestro foco de evaluación. Por supuesto, al tener una máscara somos esclavos del exterior. Todo el tiempo estamos pensando en el que dirán de mí, en lo que se espera que yo haga. Vivimos mendigando la aprobación de afuera, pero en esta transformación el centro de gravedad da un vuelco y se va directo hacia nuestro interior. Ya no se trata de esperar a que el mundo nos aplauda, sino de aprender a mirar hacia nuestras propias profundidades y tomar las riendas. A este giro tremendo, Carl Rogers lo llamó confianza organísmica.
Es un término algo técnico, pero el concepto es una maravilla. Básicamente significa dejar de hacernos los sordos ante lo que nuestro propio cuerpo, nuestras emociones nos están gritando. En vez de obedecer ciegamente las reglas que nos imponen, aprendemos a escuchar a nuestras propias entrañas y a fiarnos de ellas. El organismo completo se convierte en la brújula más exacta que vas a encontrar jamás para navegar por la vida. En el fondo, no es más que recuperar esa sabiduría natural que ya todos traíamos de serie y que creíamos haber perdido. Hay una frase de Rogers que es literalmente el corazón de toda esta filosofía y quiero que la tengamos muy presente. Si puedo crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí misma la capacidad de utilizarla para su propia maduración y desarrollo individual. Recordemos que la relación de la que habla Rogers no es solamente aplicable en el vínculo terapéutico o con el psicólogo y su consultante, sino que también aplica a cualquier tipo de relación personal, entre amigos, entre pareja, en la familia o en el trabajo. Si hay relaciones positivas, esas son las que nos van a permitir salir adelante si tenemos la capacidad de alimentarnos y buscar ese tipo de contextos. Por eso es tan importante enseñar a las personas a saber de dónde alimentarse, de dónde alimentar su mente, sus emociones y saber qué voces escuchar y qué voces rechazar. Todo este concepto de renacimiento humano que trabajamos nosotros en el Instituto HBR, Humanos Renaciendo, Humans Being Reborn, se fundamenta sobre estos pilares. No se trata de ir por la vida de salvadores intentando arreglar a los demás. Se trata de tener la capacidad de ofrecer esa relación cálida y genuina que funcione como el empujón perfecto para que la otra persona florezca por sus propios medios. Ahora bien, llegados a este punto, es súper normal que a más de uno le salte una duda. En nuestra cultura tenemos metido el miedo de que si nos quitamos las máscaras perderemos el control social y que va a salir de allí una especie de bestia egoísta e ingobernable. Pues la ciencia y las miles de horas de experiencia clínica que Carl Rogers tuvo con sus pacientes nos dan un no rotundo y súper tranquilizador. Cuando buceamos en nuestro interior con honestidad, no hay ningún monstruo esperándonos. Lo que hay es un ser humano constructivo, realista y súper social y con una creatividad desbordante. Cuando nos libramos del miedo, resulta que nuestra esencia es pura y profundamente positiva. Y así es como llegamos a la reflexión final de hoy. Hemos recorrido juntos este mapa impactante, desde estar asfixiados por nuestras fachadas hasta alcanzar esa libertad brutal que da el confiar en nuestra propia naturaleza. Este es sin duda el punto de partida para esa transformación de la que venimos hablando en la comunidad. Así que para cerrar este análisis y llevar todo esto a la práctica en nuestro día a día, les dejo una pequeña pregunta. Sabiendo lo que ahora sabemos, ¿de qué tamaño es el bloque de hielo que estamos dispuestos a dejar derretir? Espero de todo corazón que se sumerjan en la lectura de este libro. Vamos a leerlo capítulo a capítulo, vamos a extraer sus frases, vamos a estudiar cada parte y espero que todo este proceso de aprendizaje permita que en alguna parte ustedes encuentren algo que les sirva para su proceso de transformación personal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas virtuales terapéuticas que tenemos disponibles en la página del instituto, seguir los estudios de los libros, en la sección de biblioterapia y si ustedes desean ya un proceso más personalizado, agendar su cita en la pestaña de Agenda tu cita que vas a encontrar en la página del instituto. Muchas gracias por su atención, espero que este proceso nos ayude a dar este gran paso. Nos vemos en la próxima sección. HBR, Humans Being Reborn. Humanos Renaciendo.